Hay una frase que escucho con frecuencia en el consultorio, que es: "Doc, siento que mi vida no tiene sentido, siento que no tengo ganas, como que siempre me siento así, cansé de sentirme así, ¿por qué me siento así?". Y básicamente me dicen: "Yo me levanto todos los días para hacer lo mismo", que están cumpliendo con sus responsabilidades, pero sienten un vacío muy difícil de explicar. Y algo me llama siempre la atención, que es: la mayoría cree que ese vacío aparece porque todavía no encontró el sentido de su vida, pero ¿y si el problema fuera otro? ¿Y si lleváramos años haciéndonos una pregunta equivocada, que vivimos en una época obsesionada en encontrar ese sentido, encontrar la vocación, encontrar la pareja indicada, en encontrar la pasión, en encontrar el propósito, como si el sentido fuera un objeto perdido que alguien olvidó de esconder y nosotros tuviéramos que buscar lo suficiente como para encontrarlo? Y cuando aparece, sentimos que hay algo mal en nosotros, que estamos atrasados, que otros ya descubrieron el secreto de vivir y que nosotros todavía no. Víctor Frankl, eh, un médico psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración, propuso una idea que cambió profundamente mi manera de entender esa pregunta, que él decía que quizá no somos nosotros quienes debemos preguntarle a la vida cuál es su sentido. Tal vez sea la vida la que todos los días nos está haciendo preguntas. Y esa inversión parece pequeña, pero cambia absolutamente todo, porque la vida pregunta cuando un hijo nace, la vida pregunta cuando una relación termina, la vida pregunta cuando aparece una enfermedad, la vida pregunta cuando alguien nos decepciona, pregunta cuando un proyecto fracasa y también cuando todo parece ir bien, la vida pregunta. La pregunta aparece incluso en los días más comunes, pero la diferencia es que casi nunca nos damos cuenta, no lo notamos. Pero muchos creen que responder significa encontrar una explicación. Yo no lo veo así. La mayoría de las respuestas importantes no se dicen, se viven. Porque hay personas que pronuncian discursos extraordinarios sobre el amor, pero son incapaces de cuidar a quienes tienen cerca. Otros hablan de honestidad mientras encuentran pequeñas justificaciones para traicionarse todos los días. Y las palabras pueden convencer, pero la conducta es lo que realmente revela. Y en el consultorio yo veo algo parecido, porque hay pacientes que esperan sentirse motivados para empezar. Esperan levantarse una mañana con una absoluta claridad, con la certeza de cuál es su propósito, con la energía suficiente para cambiar. Y mientras esperan, la vida pasa, sigue pasando. A ver, es comprensible. Nos gustaría que primero apareciera la convicción y después la acción, pero muchas veces ocurre exactamente al revés. No actuamos porque encontramos sentido porque empezamos a actuar. ¿Se entiende la diferencia? O sea, no porque todas las dudas desaparecieron, sino porque decidimos avanzar aún con ellas. Yo creo que uno de los grandes malentendidos de nuestra época es pensar que el sentido es una emoción, como si un día simplemente fuera a sentirse. Pero el sentido rara vez llega como una sensación intensa, más bien aparece de una forma silenciosa. Y después de meses cuidando a alguien, después de sostener una rutina, después de cumplir con la responsabilidad cuando nadie te estaba mirando, después de hacer lo correcto incluso cuando era incómodo, hay algo profundamente humano en hacerse cargo
de aquello que nos corresponde. No porque alguien nos obligue, sino porque entendemos que nuestra respuesta tiene consecuencias. Cada decisión moldea el tipo de persona que lentamente nos vamos convirtiendo. Y eso ocurre mucho antes de que nos demos cuenta. Y también existen preguntas para las que nadie quisiera tener que responder. La enfermedad, el duelo, la injusticia. Hay dolores que no elegimos. Y sería cruel decir que todo ocurre por alguna razón, porque no creo que sea así. Hay sufrimientos que simplemente existen, pero incluso cuando no podemos elegir lo que ocurre, todavía permanece un espacio que es difícil de ver, pero allí aparece una última libertad y que es la libertad de decidir quién queremos ser frente a aquello que no podemos cambiar. Eso no elimina el dolor, no hace más liviana la pérdida, pero evita que el sufrimiento tenga la última palabra sobre nuestra identidad. Quizá el sentido de una vida nunca pueda resumirse en una frase. Quizá tampoco sea una meta a alcanzar. ¿No? Tal vez sea algo mucho más sencillo y mucho más exigente. Responder con honestidad a la pregunta que este día y no otro, que este día nos está haciendo. Porque las preguntas cambian, las circunstancias cambian, nosotros cambiamos y probablemente esa sea la razón por la que el sentido nunca pueda encontrarse una vez y para siempre. Debe construirse una y otra vez. Así que hoy no quisiera dejarte una respuesta. Prefiero dejarte una pregunta. No la pregunta ¿qué esperás de la vida? Sino ¿qué está esperando la vida de vos hoy? Y quizá la respuesta no aparezca cuando termines este video. Quizá aparezca mañana en una conversación pendiente, en una decisión difícil, en una responsabilidad que hace tiempo que venís postergando, porque al final las respuestas más importantes rara vez se pronuncian, se convierten en la forma en que elegimos vivir.